provoca un cambio de estado en la salida, repentino. Por ejemplo, interrupciones de un elemento, ya sea interruptor, pulsador, etcétera. Yo en lo personal relaciono a los flip-flops o biestables como una pequeña neurona, haciendo analogía a las neuronas del cerebro humano. Electrónicamente, un flip-flop es como una pequeña neurona que permite almacenar un dato binario, ya sea un 1 o un 0. Específicamente, el flip-flop tipo RS permite almacenar una información o dato, un bit 1 o un bit 0, durante un periodo de tiempo y después borrar esa información para que quede dispuesto a recibir otro dato. En este caso se presenta un flip-flop tipo RS construido a partir de dos compuertas tipo NAND. Vemos el diagrama esquemático con las dos compuertas tipo NAND de la 7400. Posee dos pulsadores que serán los encargados de introducir un cero lógico a las entradas del flip-flop. Tenemos dos resistencias de 1 kilo ohmio que representan la carga o el dato binario alto, el dato 1, en las entradas. Tenemos las salidas Q y Q negada, que son las salidas complementarias de nuestro flip-flop, nuestra pequeña unidad de memoria. Y las salidas, sendos diodos LED que se servirán como monitores de salida de las condiciones que presenten nuestro flip-flop, con su resistencia limitada de corriente de 220 ohms. Este flip-flop es un flip-flop asíncrono, es decir, que no necesita ninguna señal externa de reloj que sincronice los datos de entrada con los datos de salida. Observamos lo que es la tabla de la verdad para el flip-flop tipo RS, que resume a grandes rasgos el funcionamiento de este dispositivo. Tenemos dos entradas, R, reset, y S, set. Cuando ambas entradas se hacen iguales a 0 o idénticas a 0, las salidas adquieren un valor igual a 1, tanto Q como Q negada. Tenemos una primera condición que es considerada no permitida o prohibida. Es decir, todo flip-flop no debe tener salidas idénticas o iguales. Y por ende, esta condición debe ser evitada en la práctica. Cuando hacemos 1, la entrada set, y un 0, la entrada reset, hacemos que Q se vaya a un 0 lógico, almacene un 0 lógico, y la salida Q negada se haga 1, almacene un 1 lógico. Cuando hacemos reset igual a 1 y set igual a 0, las condiciones cambian totalmente. Hacemos ahora a Q igual a 1 y Q negada igual a 0, y memoriza esta información. Cuando ambas entradas se hacen idénticas iguales a 1, tanto R como S, las salidas quedan en otra condición, que es la condición de indeterminación. Es decir, las salidas adquieren un valor, un estado lógico indeterminado, ¿no? O sea, no se sabe con certeza en qué estado lógico va a quedar la salida Q y la salida Q negada. Tenemos también lo que es la simbología lógica alternativa de un flip-flop tipo RS. Podemos representarla de esta manera o representarla por medio de sus compuertas lógicas. Seguidamente se muestra nuestro circuito electrónico experimental del flip-flop tipo RS, con todos sus elementos conectados en un protoboard. Tenemos el circuito integrado TTL7400, los dos pulsadores que serán la entrada de datos binarios para el flip-flop, con su respectiva resistencia de carga de 1 kilo ohmio. Tenemos los dos LEDs que serán nuestros monitores de salida, que nos indicarán los estados en que está el flip-flop almacenando su información. El LED rojo representa la salida Q y el LED verde, el que está encendido, representa nuestra salida Q1 negada, con su respectiva resistencia limitadora de 220 ohms. El circuito está alimentado con una fuente estable y continua de 5 voltios, ya que estamos trabajando con un elemento TTL, el 7400. El circuito trabaja de la siguiente manera. En su estado inicial, tal cual como lo observamos, las dos entradas se encuentran a un nivel lógico alto. Es decir, tanto la entrada R como la entrada S
están a un 1 lógico y por ende las salidas están en indeterminación. En este caso vemos que Q negada está encendido, que representa a un 1 lógico. La salida Q, que representada por el diodo LED rojo, está apagada. Eso significa que hay un 0 lógico. Si damos un nivel lógico o empezamos a jugar con los pulsadores, en este caso, damos un 0 lógico a la entrada reset, vemos que el estado de las salidas cambia. Si soltamos, la condición permanece. En este caso, al introducir un 0 lógico en R, en la entrada R, el LED rojo se iluminó, o sea, la salida Q adquirió un estado lógico 1 y la salida que antes estaba iluminada se apagó, o sea, la salida Q negada pasó a 0. Si volvemos a introducir un 0 lógico en la entrada Z, memorizamos el dato y por ende la salida Q vuelve a pasar a nivel lógico bajo, se apaga, y Q negada pasa a nivel alto, se enciende. Si pulsamos simultáneamente las dos entradas, es decir, introducimos un 0 en reset y un 0 en set, vemos que según la tabla de la verdad se cumple. Las dos salidas están a 1, lo que significa el estado prohibido o no permitido. En la práctica este estado lógico debe evitarse, porque no pueden existir dos salidas idénticas. Y volvemos otra vez al estado de indeterminación con los dos pulsadores abiertos. Vemos la salida, una